Mi nombre es Juan Diego Ferreira, soy estudiante de la carrera Diplomacia y Relaciones Internacionales con el CIF 2401-1546. Para comprender cómo funciona la lógica inferencial, sobre todo en la aplicación de mi carrera y lo que sería la diplomacia, las relaciones internacionales, los contextos políticos y económicos que se suelen manejar en mi carrera, tenemos que entender que la lógica inferencial no necesariamente se aplica de forma tan evidente en mi carrera, como sí suelen ocurrir en otros campos, por ejemplo en la informática o en la programación, donde suelen comparar datos y suelen procesar de manera precisa. En el caso de mi carrera no, ya que no tratamos ese tipo de datos tan precisos, al menos no en la parte de humanidades, sino en la parte que es de más de cálculo, que sería la de economía. Pero aún así es importante entender de que se puede utilizar de esta manera, ya que es una herramienta que nosotros adaptamos. Y lo digo porque sí es una herramienta fundamental, sobre todo en el ámbito de las ciencias políticas y relaciones internacionales, lo que sería una herramienta argumentativa clave para la investigación, el análisis y obviamente la aplicación de teorías sociales y económicas. Es importante entender que no puede haber una teoría económica o una teoría social que no cumpla con una lógica inferencial anteriormente, ya que la lógica inferencial explica cómo ésta se va ramificando, cómo ésta tiene que depender de otros factores, ya que se habla de datos y así como mismo los datos son simplemente simplificaciones o formas de clasificar lo que sería la información misma. En el caso de los diplomáticos y politólogos, que es lo que se aspira a hacer en el caso de mi carrera, se necesita justificar, por ejemplo, decisiones y, por así decirlo, por qué hacemos lo que hacemos ante los organismos internacionales y entre gobierno o ciudadanos. Por ejemplo, las consecuencias futuras a partir de datos actuales, así evitando decisiones que sean, por así decirlo, impulsivas o que no tengan mucho fundamento de cómo actúa, por así decirlo, la coyuntura donde nos estamos moviendo. Asimismo, nos permite detectar lo que serían falacias o contradicciones y debilidades en nuestro, por así decirlo, planteamiento que queramos hacer. En el caso, por ejemplo, de que no siga una lógica inferencial clara, esta claramente está cayendo en una falacia o contradicción. Entonces podemos decir de que ese planteamiento que estamos presentando no tiene sentido o, por así decirlo, puede ser refutable. Sin embargo, creo que la aplicación más interesante sería ya en el ámbito de mi carrera cuando entramos más a lo económico, ya que la economía es un pilar muy importante. Y cuando nosotros vemos un gráfico en economía, no simplemente estamos viendo las barras o estamos viendo las líneas sin más. Una curva de demanda o una línea de tiempo con inflación, no estás solo mirando los datos como tal, sino que estás infiriendo qué significa. Por ejemplo, una línea que está de forma ascendente o descendente podría significar, por ejemplo, la demanda de un producto y asimismo el presupuesto, el dinero que tiene la persona por gastar en ese producto. A continuación daré un ejemplo de cómo podemos aplicar la lógica inferencial dentro de mi carrera. Voy a dar el ejemplo de que, digamos, si se subsidia el combustible, este es un caso que se puede dar en una investigación social o en una investigación de un estado o de una organización, por así decirlo, de cómo un país está manejando sus recursos. Entonces podemos decir, si se subsidia el combustible, entonces aumenta su consumo. A su vez, si se aumenta el consumo, también suben las emisiones contaminantes. En este caso, podemos desglosarlo así. Si se subsidia el combustible, sería la premisa P. Aumenta el consumo, sería la premisa Q. Entonces suben las emisiones contaminantes, finalmente sería la premisa R. A partir de estas premisas podemos inferir al final que al subsidiar el combustible, en este caso la premisa P, lleva indirectamente a un aumento de la contaminación, que finalmente sería la premisa R. Por lo tanto, podemos terminar de que esta inferencia se finaliza en, o se puede deducir como P implica R. Asimismo, esta es una versión bastante simplificada de cómo se podría aplicar esto, pero en situaciones donde se requiera más premisa o se requiera inferir de manera más desglosada o más ramificada, todavía se puede aplicar de una manera mucho más satisfactoria.